Mi amigo Michelson Borges me envió esta ilustración. Tiene una comparación interesante en el libro ¿Por qué la ciencia no logra enterrar a Dios?, del matemático John Lennox. Se trata de la torta de la tía Matilde. Él dice que los químicos y los físicos pueden disecar la torta y analizar sus partículas, su estructura, etc. Pero ninguno de ellos podría decir nada sobre por qué la tía Matilde hizo esa torta. ¿Cuál es la motivación de ella? Para saber esto, ellos tendrían que preguntar a ella. De manera que, de manera semejante, podemos estudiar todo lo que podemos ver, todo sobre la naturaleza, descubrir muchas cosas sobre cómo funcionan cada una de esas partículas, etc. Pero nada sabremos sobre los motivos del Señor haber hecho esta obra creada, a menos que preguntemos al Creador. El enfoque de la lección de esta semana es mostrar que la sabiduría en Proverbios capítulo 8 va más allá de la mera personificación poética y se refiere, sí, en realidad a un ser divino, el Cristo preencarnado que fue creador con el Padre y sirvió aún antes del pecado como mediador entre la divinidad infinita y las criaturas finitas. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo. Vamos ahora a tratar dos asuntos en este momento. Vamos a hablar un poco sobre la sabiduría divina y la creación y el contraste entre la sabiduría y la locura. Estamos en la lección número 4 y el título de nuestra lección es Sabiduría Divina. Estamos estudiando el libro de Proverbios. Y para comentar esta lección está una vez más el doctor Teófilo Correa, quien nos acompaña en esta sesión de grabaciones. Muchas gracias por estar con nosotros. Un honor estar aquí. Vamos a orar entonces. ¿Cómo no? Una vez más, Padre Santo, invocamos tu presencia con nosotros en el estudio de esta sección de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Según Salomón, ¿qué es la sabiduría? O mejor dicho, ¿quién es la sabiduría? Bueno, a lo largo del libro nosotros encontramos que la expresión sabiduría es casi una expresión polisémica, es decir, tiene más de un significado, o mejor dicho, más de una aplicación. La encontramos como, en primer lugar, como una virtud de la persona. A veces, en realidad, la encontramos reflejando la actitud de la persona en cuanto a escuchar, a su disposición de seguir los principios del Señor. Pero cuando encontramos estos capítulos, el capítulo 8, ya a partir de, y antes del 8, porque si usted mira el versículo 20 del capítulo 1, dice, la sabiduría clama en las calles. La sabiduría clama, alza su voz en las plazas. Es decir, ya tiene algunos otros elementos que son más detallados en el versículo 8, que va a entrar un poco con más Personificado, ¿no? detalle, ¿no? De aspectos ya característicos de De un ser. individualidad, de un ser, ¿no? Y eso es lo que nosotros notamos aquí cuando miramos este capítulo, ¿no? Sin duda que el planteamiento de su pregunta es correctísimo. Y en realidad, más bien, en esta sección, antes de decir qué es la sabiduría, es preguntarse, ¿no? ¿Qué es sabiduría? Y yo creo que un lector concienzudo, honesto de la palabra de Dios, no habrá de encontrar reparo en estos textos para aplicarlos realmente a la segunda persona de la deidad, a nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Hijo. Mire lo que dice el versículo 15, por ejemplo. El versículo 15 dice, porque por mí reinan los reyes. Hay otras versiones, en la Biblia de las Américas dice, por mí reinan los reyes y los gobernantes decretan justicia. Por mí gobiernan los príncipes y los nobles, todos los que juzgan en la tierra. Esa es una característica divina. Él, dice Daniel, ¿no es cierto?, refiriéndose a Dios, Él quita a los reyes, Él muda los tiempos, Él pone, ¿no es cierto?, Él es el que determina las sazones de los tiempos, ¿no? Entonces nosotros tenemos allí algunos importantes principios.
Volviendo al tema de la personificación, el versículo 12, por ejemplo, dice, yo, la sabiduría, habito con la prudencia y he hallado conocimiento y discreción. El temor del Señor es aborrecer el mal. 14, mío es el consejo y la prudencia, yo soy la inteligencia, el poder es mío. Y entonces vienen los versículos que hemos leído. Sin duda que esta no es otra sino una referencia a la deidad. Y en la Biblia ocurre mucho eso, ¿no? Jesús dijo, yo soy el camino. Entonces, camino no es un conjunto de reglas, Él es el camino. La verdad, yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y hay una serie de otras alusiones. Yo soy la luz del mundo. En fin, ¿no? Entonces ahora sería Dios o Jesús es la sabiduría. ¿Quién se esconde detrás de la sabiduría? Adquiere realmente la verdadera sabiduría. Por eso es que a lo largo del libro, el esfuerzo de Salomón es encontrar la sabiduría no en las palabras apenas, sino en una persona que es Dios. Ahora, ¿cómo podemos saber que Jesús estuvo involucrado realmente en la creación? Él estuvo antes de todo, en ese momento cuando fueron creadas las cosas. Efectivamente, el versículo 22 dice, Jehová me poseía en el principio, y ya de antiguo, antes de sus obras. Es decir, aquí habla de esa relación divina, pues, que existía entre los seres celestiales. Esto me hace recordar, alude a Juan capítulo 1, ¿no? Que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Es decir, siendo un ser, una persona divina, ¿no es cierto?, era diferente en realidad al Padre. Y lo que nosotros encontramos aquí es justamente eso, esa característica, que siendo Dios guarda una particularidad. Y ese ser divino está envuelto en el proceso creador. Allí en el versículo 23, eternamente tuve el principado, dice, desde el principio, como recalcando, ¿no es cierto? El versículo 24, antes de los abismos fui engendrada, antes de que fuesen las fuentes de las aguas. Es decir, esto va es un poquito antes, ¿no es cierto? Este tema creacionista va un poquito antes del Génesis inclusive, ¿no? Porque Claro. el Génesis nos cuenta cuándo fueron creados los cielos y la tierra. Sí. Pero aquí nos está hablando que antes de eso, antes de Dios la ya existencia existía. del cosmos, Dios ya existía, o en este caso, ¿a quién está personificando aquí la sabiduría? A la persona de Dios el Hijo. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos que Él fue el creador? Es importante porque alguien dijo que si nosotros quitáramos el tema de la creación, en realidad mucho de lo que la Biblia enseña y sostiene no tendría fundamento, No porque sabríamos de dónde venimos. la creación, Sí. nos da un sentido de pertenencia. El sentir o el pensar, perdón, que nosotros somos el resultado de un proceso evolutivo que ha surgido de un ser ínfimo, de una partícula, ¿no es cierto? Casualidad. Que hay de casualidad, en realidad deja al ser humano desprovisto de esa esencia de pertenencia que le caracteriza. Es interesantísimo pensar, remarcar la idea de que el hombre es imagen y semejanza de Dios, hechura de sus manos. Vino de las manos de Dios. Efectivamente. Y es por eso que la deidad está dispuesta a hacer cuanto está de su parte, hasta dar a su propio hijo para rescatar ese ser que es creación de él, ¿no? Entonces, es un aspecto Lindo. fundamental, tanto que en un mandamiento recalcado, cuando dice, acuérdate del día de reposo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y eso también está recalcado en el mensaje de los 3 ángeles, ¿no es cierto?, en la adoración del que hizo los cielos y la tierra. Es un tema que recorre de principio a fin. Es fundamental que nosotros entendamos el tema de la creación, porque nos da justamente ese sentido de origen y ese sentido de destino. Y ahora, en esta segunda parte, ¿cuál es habla Salomón mucho del contraste entre la sabiduría y la locura? Él llama locura, ¿no?, a todo lo que
es hecho fuera de los padrones de Dios. Cuántos contrastes terribles, ¿no?, que encontramos, solo para que el hombre sepa, mira, si tú haces bien, esto te va a pasar. Si tú haces mal, esta es la consecuencia. Y realmente es admirable, ¿no? Justamente los proverbios en realidad son principios, algunos llaman como principios de retribución. Es decir, si en realidad tú tomas este camino, esta dirección, vas a tener como consecuencia aquello. Y si tú tomas este otro camino, entonces vas a tener como consecuencia lo otro, ¿no? No hay una imposición. Dios siempre está queriéndonos acercar a su voluntad, sin duda, ¿no? Y sí, eso es recalcado y eso repercute en nuestro bienestar. En el versículo 12 del capítulo 9 dice, si eres sabio para provecho tuyo. Interesante. Y si escarneces, solo tú lo sufrirás. Va a depender qué es lo que tú quieres al final. Lo malo es que, como dijo en algún momento, a veces nosotros estamos pensando en el presente y en el placer inmediato, que no nos permite disfrutar la vida en la plenitud, de medir nuestras consecuencias. Veo ahí en Proverbios 8, 32 hasta el 36, amar a Dios en contraste con amar la muerte. Sabiduría activa versus locura indolente. Sabiduría que alimenta, locura que no satisface. Lo que Dios da satisface, lo que la locura y el mundo da no satisface. Y el sabio acepta la reprensión, el loco la odia. Y entonces hay un contraste tremendo, ¿no?, entre ambas cosas. Y él le da este énfasis específico para que podamos tener conciencia de que son caminos diferentes. Mira bien para que veas cuán importante es tomar buenas decisiones. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. La verdadera sabiduría es algo que no podemos producir por nosotros mismos, es revelada por Dios. Siendo así, entonces, algunas verdades como el sábado, el estado de los muertos, la creación, etc., no sabríamos si no fuese revelada por Dios. Nosotros debemos dar gracias a Dios por esta santa revelación. Saber la verdad nos libera, sin duda alguna. En segundo lugar, ¿alguna otra aplicación? Sí, hay un texto que me impactó mucho en esta semana, el que está registrado en el versículo 35, dice, porque el que me halle, estamos leyendo aquí en el capítulo 8, hablando de la sabiduría personificada, la persona de Jesús. Y este texto tiene una relación con Primera de Juan, cuando dice el que haya el Hijo, haya la vida. Mire lo que dice aquí, el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Una relación tan estrecha con el mismo ser. El blanco entonces es hallar a Jesús cada día. Él nos esconde. Gracias a Dios. Vamos a escuchar un comentario rápido entonces del autor de la lección, el doctor Dukan, y él tiene un recado para nosotros. Bien, en la verdad es difícil responder esa pregunta a los ojos de Dios. Entonces no responderé necesariamente a los ojos de Dios. Pero tratemos de imaginar la respuesta a la luz de las Escrituras. En la verdad, el tonto, si tú escuchas la definición bíblica sobre el tonto, como por ejemplo en Salmo 14 y otros salmos, dice así: el tonto dice en su corazón no existe Dios. Esa es la definición bíblica al respecto del tonto. Es la definición fundamental. ¿Qué es lo que esto significa? Esto no significa que el tonto no cree en Dios o que el sabio cree en Dios, como si todos los que creen en Dios son sabios y todos los que no creen son tontos, porque puede haber personas religiosas que son tontas, como también personas no religiosas que son sabias. Entonces, el pensamiento bíblico es reconocer que tú no eres sabio por ti mismo.
Ese es el fundamento principal. Si tú piensas que eres sabio por ti mismo, lo que significa que no necesitas de nadie más, que tú no necesitas de Dios, que es considerado ese otro alguien que está fuera de ti para guiarte, tú piensas que puedes producir tu propia sabiduría, tú eres el sabio, pero en la realidad tú eres el tonto. Es por eso que la Biblia define como tonto aquel que piensa que es sabio. Cuanto más sentimos y pensamos que somos sabios, es cuando más tontos somos. Entonces, la esencia es estar consciente de nuestra ignorancia, estar consciente de nuestra falta de sabiduría. Ese es el inicio de la sabiduría, porque ese es una señal de que tú estás abierto para escuchar a otras personas, en este caso, a Dios. Entonces el tonto dice, no existe Dios. Él no necesita de Dios para ser sabio. Pero el sabio sabe que necesita de Dios para ser sabio, puesto que él no es sabio por sí mismo. Si hay alguien que debe ser continuamente agradecido, ese es el cristiano. Si hay alguien que disfruta de la verdadera felicidad, ese es el que tiene a Cristo. Aún en esta vida, es el fiel seguidor de Jesús. Es deber de todos los hijos de Dios ser alegres. Deben conservar el corazón alegre, disposición de espíritu alegre. Dios no puede ser glorificado cuando sus hijos viven continuamente en penumbra y lanzando sombra donde quiera que van. El cristiano debe lanzar luz en vez de sombra. En esta semana, por la gracia de Dios, vamos a irradiar la alegría de la presencia de Dios viva en nuestro corazón. ¿Qué te parece? Comparte la alegría con los desalentados, desanimados, con los que no tienen esperanza, con los que viven en la oscuridad. Sé un reflejo del Dios creador para todos los que te rodean. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, úsanos como instrumentos de luz para los demás. Ayúdanos a vivir con alegría el hecho de que tú, que eres la fuente de la sabiduría, estás delante de nosotros. Guárdanos del mal, en el nombre de Jesús. Amén.